rosario es una oración bíblica, esencialmente bíblica. Nuestros hermanos separados dicen que es un invento de los católicos y que eso es del diablo, que no hay que hacer eso. ¿Y qué hacemos cuando rezamos rosario? Vamos meditando qué cosa, los misterios que están en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, los misterios de la vida de Jesús. Por tanto, todo es bíblico, absolutamente todo, menos, lo único que no es bíblico es, obviamente, las maderitas estas. Porque esto es un instrumento, me representa el cordoncito de madera, eso es lo importante. Puede ser de madera, de plástico, claro, eso no está en la Biblia, pero eso no es el rosario. El rosario es lo que tú rezas, ¿me entiende? Rezar el Santo Rosario, el contenido. ¿Por qué? ¿Por qué quiere tanto la Virgen el rosario? ¿Porque va para ella? Sí, porque no se detiene en ella, termina en Cristo y de una manera perfecta. Pero también ella lo quiere porque mientras tú rezas el rosario, estás meditando la vida de Jesús, estás metiéndote en los misterios de la vida de Cristo, de su Hijo, que es nuestro Salvador, fuera del cual no hay salvación. Es una madre solícita que nos enseña correctamente. Dos cosas enseña ella: ir a la Eucaristía y rezar el rosario. Vamos a pedirle a la Madre de Dios que nos dé la gracia de nunca dejar el Santo Rosario. San Luis María Griñón de Montfort decía que el que reza diariamente el rosario, eso es un signo de predestinación. ¿Qué quiere decir? Es un signo de que te vas a salvar. Es un signo. Puede ser que tú no quieras salvarte, pero esto es un signo. Rezar diariamente el rosario es un signo de salvación, es un signo de predestinación. Vamos a pedir la gracia a la Madre de Dios que nunca dejemos el Santo Rosario. Tuve la gracia de empezar a rezarlo a los 10 años cuando me lo enseñaron. Mi mamá me lo enseñó, mi papá, que lo empezamos a rezar en familia. Desde ahí nunca he dejado el Santo Rosario, ni un día. He rezado más de uno, sí, pero uno al menos todos los días. Y para mí es una gracia enorme, me siento feliz porque voy a llegar al Señor con un montón de pecados, pero Jesús me va a decir: ¿qué has hecho por mí? Y le voy a mostrar el rosario, por eso me lo quiero llevar. Cuando me muera, póngamelo en la mano. Le voy a mostrar el rosario, al menos esto. Es de mi madre, adentro. Seguro, Eso que le digo es así. Vamos a pedir esto, que así sea. Santísima Virgen en Fátima, en las 6 apariciones que hizo en Cova de Iría, solamente repitió una sola cosa. Habló de unos mensajes, fueron varios, son muy importantes para la humanidad, pero solo una estuvo repitiendo en las 6 apariciones ahí en Cova de Iría. Yo digo algo antes, las madres cuando consideran que algo es importante, no se cansan de repetirlo a sus hijos. Pues yo quisiera mostrar en este minuto la importancia de rezar el Santo Rosario. La Santísima Virgen en esas 6 apariciones lo que nos dijo las 6 veces es que rezáramos el rosario todos los días. En portugués, el decir el Santo Rosario es decir todas las partes del rosario. Hoy en día, antes eran 3, pero San Juan Pablo II añadió lo que le llamamos los misterios luminosos al Santo Rosario. Pues lo que la Santísima Virgen nos está invitando a rezar son las 4 partes del rosario. Y sobre todo ella decía para traer la paz. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo está pasando por una situación muy dolorosa. Nos estamos debatiendo si continuamos o no como sociedad, como familia, como naciones, porque hay demasiada ira en el corazón del hombre. Ella nos prometió que con el Santo Rosario podía traernos la paz. Por lo tanto, invitar a rezar el rosario. Recordamos a San Juan Pablo II que él nos decía que para él el rezo del Santo Rosario era su oración predilecta. Y él definía así el rosario. A mí me gusta mucho la definición que él nos dio y nos dejó como herencia. Decía él: para mí rezar el rosario es contemplar a Cristo con el corazón de la Madre, con el corazón de María. Pues precisamente yo les invito a todos los que nos están viendo y escuchando que no desprecien esta oración. Es una de las oraciones más poderosas que el cristiano puede tener,
Nosotros sabemos por la historia que el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, él rezaba 2500 Aves Marías al día, lo que equivale a 50 rosarios al día. Por lo tanto, y le preguntaban, Padre Pío, ¿por qué usted siempre reza el rosario? ¿Por qué no reza otras oraciones católicas que son muy importantes? Dice, porque todo lo que le pido a través del Santo Rosario, ella me lo concede. Por lo tanto, interceder y traer muchos bienes al mundo a través del Santo Rosario del Corazón Inmaculado de María. Muchas gracias. Termino con esta historia del mismo médico que revisó a San Maximiliano Kolbe. Ahora convertido, bautizado, el doctor Takashi Nagai, casado con una noble mujer, amante del rosario, Midori. Estaba el doctor el 9 de agosto de 1945 en su hospital cuando explota la bomba atómica sobre Nagasaki. Tremendo. Dice el doctor que sintió muchas heridas por los vidrios que explotaron y en medio de la confusión empezaban a caer heridos. Así que fue un día terrible, asistiendo heridos como podía. Cuando tuvo unos segundos, unos minutitos, al otro día, se fue corriendo a tratar de buscar lo que quedaría de su casa. Estaba angustiado pensando en su esposa, no había podido acercarse a su casa. Ahora, con un poco más de tiempo, se arrima, pero le costó encontrar su casa. Pensaba ya lo peor. Empezó a remover escombros y encuentra el cuerpo muerto de su esposa. Eran huesos prácticamente lo que quedaba. Un dolor tan grande. Se arrodilla, llora y llora. En un momento, mientras iba juntando los huesos para ponerlas en una bandeja, ve un brillo en la mano derecha de su esposa. Era el rosario de la mujer. Ahí se iluminó el doctor Nagai. Dios mío, rezó, te doy las gracias por haberle permitido morir rezando. María, Madre de los Dolores, gracias por haberla acompañado en la hora de la muerte. Ese rosario en esa mano indicaba tanto. Todo estaba en él, como había dicho Kolbe. La respuesta a todos los problemas. Y el doctor siguió pensando y hasta le pareció escuchar que su esposa le daba paz desde esa mano, desde ese rosario, y le pedía paz en su alma. Él sentía que su esposa le decía, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Todo eso es imposible. Esa paz y ese perdón es imposible sin María. Es imposible sin el rosario. Hermanos, hoy esta fiesta de la Virgen María del Rosario, la Virgen del Rosario. Sabéis un poquito la historia, la batalla de Lepanto, todo esto, ¿no? La Virgen, cómo intercede para que se pueda ganar esta batalla e impedir, digamos, el paso de los musulmanes a Europa. Lo buscáis y escudriñáis un poquito más de toda esta historia, que es muy linda. Hermanos, con el rosario podemos vencer la batalla. Y esto es muy importante. El rosario no es una oración de abuelitas y beatas. El rosario es la oración que la Virgen María nos ha dejado para recordar un misterio muy grande, este que hemos proclamado en el Evangelio de hoy. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Que le puedas pedir a la Virgen María que interceda por ti. Ahora, dice el rosario, ahora y en la hora de nuestra muerte. Para que la Virgen esté contigo, te ayude, te acompañe. Es una oración que tiene un poder grandísimo, hermanos. Sobre todo para que no vivas para ti. Cuando te das cuenta que estás viviendo para ti, que estás siendo egoísta, estás siendo soberbio, qué bien te viene rezar el rosario. Te viene bien. Porque tienes una madre
que te quiere y que te ayuda. Te ayuda. María no hace el milagro, María intercede para que Dios haga el milagro. ¿Y el milagro cuál es? Que tú venzas esa batalla. El buen combate de la fe, del que habla San Pablo. El buen combate, hermanos, que llevamos diariamente. Por eso, esta oración en la que está el Padre Nuestro, que el Señor nos enseñaba ayer, veíamos en la lectura de ayer, como el Señor, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo. Le unimos, hermanos, el Evangelio de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es maravilloso. Yo a la Virgen María le tengo un amor grandísimo, hermanos, porque me ha ayudado tantísimo. Veo una ternura grande de parte de la Iglesia que me ha entregado a María como una madre bonita, como una madre hermosa, como una madre comprensiva, como una madre que no me juzga, sino, ¿por qué no me juzga? Porque es la madre de Dios y Dios no juzga. Muy queridos amigos, el rosario es más poderoso que la bomba atómica. Sí, sucedió en la historia. Fue un 6 de agosto de 1945, cuando se lanzó esa bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Como resultado de esa bomba, todas las casas en un radio de 2,5 kilómetros quedaron completamente destruidas. Pero hubo una casa, la de una comunidad de los padres jesuitas, que sorprendentemente quedó intacta. El padre que nos lo cuenta, el padre Hubert Schiffer, uno de los que componían esa comunidad, fue entrevistado, fue incluso, examinado e interrogado por más de 200 científicos que no se explicaban cómo era posible que estando a solo 8 cuadras, cerquísima de donde se lanzó la bomba atómica, esa fuese la única casa que no fue destruida. Y además esa comunidad, la comunidad que estaban ahí, todas esas personas quedaron sin ser tocadas por los efectos de la bomba. Sin duda que más que una coincidencia fue una señal. El rosario, no solamente el rosario, sino la invocación a María, llena de confianza, es más poderoso que la bomba atómica. Incluso me atrevo a decir que es más poderoso que cualquier guerra. Así sucedió en 1917, cuando en Fátima, Portugal, se apareció la Virgen María y le pidió a los 3 pastores, a esos 3 niños, que rezasen el rosario para evitar la guerra. Portugal, no fue coincidencia que fue el único país que no entró en guerra. El rosario, sin duda, que es más poderoso que la bomba atómica y que cualquier guerra. Y además, es la mejor protección contra todo mal. Hoy día, quizá hay algún temor que toca tu vida, algún miedo, alguna depresión, una división familiar, un problema grande en tu vida. Hoy invoca confiadamente esta oración que es bellísima y es el rosario. Así como se detuvo los efectos de la bomba atómica, así como se detuvo la guerra en Portugal, así como se detuvo la guerra, también la Segunda Guerra en Austria, todos los que lo han invocado con fe, todos los que han sabido ver en María, en su protección y especialmente en el rosario, un medio de protección único. Además, el rosario es el mejor camino para aprender a orar. Hoy, ¿cuántas personas buscan por muchos caminos, por muchos medios, aprender a orar? Bueno, Juan Pablo II, él mismo fue el que nos descubrió el rosario como un gran camino para aprender a orar, porque contemplando un misterio, el nacimiento de Jesús, la resurrección, su pasión por amor a nosotros, de verdad aprendemos a meternos no solamente en la escena, sino trasladarnos a ese lugar, contemplar con nuestros propios ojos lo que Jesús quiso hacer por nosotros. A través de María nos llegó la luz, que es Jesús, pero a tu corazón también llegará la luz, llegará la protección con el rosario, llegará lo que siempre has buscado, la luz a través de la oración, poder encontrar paz, amor en tu vida. Dios te bendiga, feliz domingo. Formamos una gran cordada. ¿Qué es una cordada?
son unos alpinistas unidos todos ellos por una cuerda. Sí, somos una gran cordada en esa ascensión a través de ese rosario que es como nuestra cuerda de ascensión hacia el cielo. Esa lectura que se ha proclamado, la de Hechos de los Apóstoles, en la que se recuerda que después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles, la comunidad, la primera comunidad de Jerusalén, se juntaba en aquel lugar en cenáculo, en torno a María para la oración. Es la imagen perfecta de la Iglesia en el rezo del Santo Rosario. ¿Qué hace la Iglesia en esta advocación del Rosario? Se junta en torno a María, la rodeamos como si estuviésemos en el cenáculo de Jerusalén. La rodeamos y le decimos: Madre, tu hijo ha marchado, enséñanos a mirarle, enséñanos a traerle, a vivir su presencia en la fe. Acudimos a ella y ella nos enseña a mirar a Jesús, a mirar los misterios de Jesús, y en la medida en que los miramos desde los ojos de la Madre, a irnos configurando con esos misterios de Jesucristo. María es, por lo tanto, el lugar privilegiado, la atalaya privilegiada para mirar la vida de Jesús. Los distintos misterios, ¿no? Los gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Desde su atalaya, desde su mirada, vemos la vida de Jesucristo. Y así, fijaros, pues las etapas de la vida espiritual se ven perfectamente acompañadas por esa contemplación de la vida de Jesucristo desde los ojos de María, perfectamente iluminadas en los misterios de gozo, que son nuestro consuelo, en los misterios de dolor, que son parte de nuestra purificación, en los misterios luminosos que iluminan nuestra vida desde la revelación de Dios, y en esos misterios gloriosos, en los que especialmente contemplamos el sello del desposorio con Dios que se nos da en el don de Pentecostés y en el don de la resurrección de Jesucristo. Así pues, estamos en el cenáculo, vamos ante la Madre y le decimos: Madre, Jesús ha ascendido a los cielos, ha marchado, enséñanos a vivir en Cristo, enséñanos a vivir con los ojos fijos en Él. Y María nos da el rosario, lo pone en nuestras manos y nos dice: miradle a Jesús desde esta mirada especial del rezo del Santo Rosario. Lo que pasa es que hay que aprender a rezar el rosario. Los lunes son los misterios gozosos, los martes los dolorosos, los miércoles los gloriosos, el jueves los luminosos, los sábados los gozosos y el domingo los gloriosos. Y esos 20 misterios tienen que ver con Jesucristo. Que la gente dice: pero esa oración nada más que la Virgen y la Virgen. No, hermano, no diga lo que no es. Los 20 misterios tienen a Cristo como protagonista. Los misterios gozosos, la anunciación. ¿De qué? De que van a ser el Mesías. Misterio, segundo misterio gozoso, la visitación. Y el niño saltó de gozo. ¿Qué niño? El niño Jesús. Tercero, el nacimiento del niño Dios. Cuarto, el misterio de Jesús presentado en el templo. Quinto misterio, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Fíjate que todo es Jesús. La infancia de Jesús, misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto, la flagelación de Jesús atado a la columna, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión en muerte. Todo tiene que ver con Jesús. Entonces, misterio glorioso, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo enviado por Jesús. Jesús se lleva a su madre al cielo y Jesús corona a su madre. Todo tiene que ver con Jesús. Y los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, Jesús convierte el agua en vino, Jesús nos anuncia
la venida de su reino y nos llama a la conversión. Jesús se transfigura y Jesús nos da la Eucaristía. Todo tiene que ver con Jesús. Claro, de la mano de María vamos a Jesús. Y claro, todo tiene que ver cómo uno reza ese rosario. Porque yo le entiendo. Mire, yo me he quedado dormido rezando el rosario. Pero no siempre es así. Pero aún cuando yo me rezo el rosario, ay, porque yo tengo mucho sueño y me voy a quedar dormido. Usted sabe lo que yo le digo a la gente cuando me dice, ay, padre, pero yo me quedo dormido rezando el rosario. No importa, récelo. Porque el que se duerme rezando el rosario, se duerme en los brazos de la Virgen. Y el que se duerme en los brazos de la Virgen se lo entrega a su Hijo Jesucristo. Qué mejor sueño y qué mejor compañía. Sí, eso no es excusa. Así que, ay, pero es que yo empiece poquito a poco. Si usted no empieza, nunca lo va a terminar. Y si usted nunca lo gusta, nunca lo va a saborear. Y si yo abro aquí, yo lo que tengo aquí adentro es mi rosario. Viejito, viejito que está allá, pues tiene más de 20 y pico de años. En un momento dado era del color del olivo, que era un color carmelita, brown, bastante clarito. Pero esto usted sabe qué, el pasarse. Así todo, todavía huele a olivo, porque cuando es de olivo no se le va. Pero sigue siendo, y yo, mire, y busqué un rosario que no sea, que no pese, que sea, lo puedo tener aquí en la mano y lo rezo. Yo no puedo pasar el día sin rezar mi rosario. Y fue un regalo, se lo pedí a la madre y la madre me lo concedió. Y yo le adquirí una cosa, para mí rezar el rosario es muy importante. Y yo creo que para todo católico, y yo creo que el haber dejado el rosario tiene que ver mucho con esta decadencia y con este cansancio espiritual que muchas veces nosotros llevamos hoy en el cristianismo de estos tiempos. No, digo, ¿por qué yo rezo el rosario? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque amo a la Virgen María. La quiero muchísimo y es tan poco lo que la quiero. Se ve que mi capacidad de querer es muy pobre, muy humilde, muy limitada, pero quiero a la Virgen. Alguno dirá, bueno, pero es que puedes tener una relación con la Virgen al margen del rosario, lo cual es verdad. Claro, es como si mi única relación con la Virgen fuera el rosario, en absoluto. Pero el rosario es una forma de decirle a mi mamá 50 veces, te quiero. Cada día es, como decía la propia Virgen María en Fátima, cada Ave María es una rosa que se le da a la mamá. Y el conjunto de las 50 Ave Marías es una corona de rosas. Podría decirle, en vez de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, podría decirle te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y así 50 veces, 50 veces. Las palabras serían distintas, el sentido es el mismo, te quiero. Te quiero y te agradezco, te quiero y te necesito, te quiero y te pido ayuda, te quiero y te suplico que no me olvides. Los que no rezan el rosario porque dicen que puedes tener una relación con la Virgen sin rezar el rosario, yo les pregunto, ¿la tienen? Los que no rezan el rosario, ¿tienen relación con la Virgen? Hablan con ella, le dicen lo que sea, que la quieren, que la necesitan, le piden intercesión, le dan las gracias. Pues no. La inmensa mayoría, que alguno habrá, porque siempre hay gente para todo, pero la inmensa mayoría nunca habla con la Virgen. Al contrario, terminan por considerarla como algo superfluo, innecesario, o incluso algunos que están ya profundamente protestantizados, algunos la consideran un obstáculo para acercarse a Jesús. Y algunos dicen, es que yo no necesito a la Virgen como mediadora para acercarme a Cristo. ¿Tú te acercas a Cristo de verdad? Es decir, ¿te acercas a Cristo del mejor modo posible? Porque el mejor modo posible para amar a Cristo es amarle como le amó su madre. Nadie ama a un hijo más que su madre. Nadie, absolutamente nadie. Por eso, ¿por qué rezo el rosario? Porque quiero a la Virgen. Porque la quiero mucho.
Y creo que es algo que todo católico tendría que hacer, quererla mucho y rezar el rosario. Imitarla, porque nadie como ella nos enseña a amar a Jesús, nadie como ella nos enseña a amar a Dios, nadie como ella nos enseña lo que significa la humildad, que es la virtud que pisa la cabeza de la serpiente. Rezo al rosario porque quiero a la Virgen y porque quiero rezarlo. No solamente no me avergüenzo de rezar el rosario, es que estoy orgulloso de hacerlo. Y le pido a la Virgen todos los días que venza en mí la batalla contra el enemigo, lo mismo que contribuyó a vencer la batalla de Lepanto contra los musulmanes. Que venza en mí todos los días la batalla contra el mal, que me ayude a ser santo, a volver a empezar, que me ayude a amar a su Hijo como ella le amó. Que así sea. La Virgen María. Y yo le voy a decir, yo he estado cerca de la muerte algunas veces. En algunos momentos he tenido miedo de morirme. En esos momentos ha sido tan dulce saber que soy devoto de la Virgen María. Y voy a terminar invitándolos a rezar el rosario. Yo no lo digo para gloria mía. Y es que la Virgen María le dijo a Francisco, el de Fátima, tú vas allá al cielo, pero tienes que rezar mucho rosario. Y era un santico. Dígale al lado, imagínate las toneladas de rosario que vas a tener que rezar tú. Dígaselo al de lado. Por lo menos rece uno al día. Si a usted le cuesta mucho rezarlo así, póngalo en el carro. ¿Qué hace usted en el carro? Póngase un CD del rosario, lo mete en el carro y lo escucha. Récelo por internet, récelo conmigo en Radio Buena, la voz de Jesús. Yo lo rezo todos los días por allí. Está grabado. Póngalo grabado. O haga como una amiga mía de Puerto Cabello, que va todos los días a Borburata a trabajar y lo reza con los dedos en el volante. Dígale, si no tiene los 10 dedos, por lo menos tiene el tuquito. Dígase. Si perdió un dedo, le queda el tuquito. También vale, ponga Ave María. Récelo bien rezado. Y no importa si lo reza mal rezado. La suegra de mi hermana lo rezaba viendo televisión. Santa María, ella era italiana, Madre de Dio, prega per noi, mátalo Tarzán, peccatori, nora nella mora della morte. Mátalo Tarzán, díceselo. Pero él seguía rezando su rosario. Yo la criticaba, pensaba, si no se reza, dígale al lado, pero por lo menos reza. Ahora hay momentos del rosario tan sublimes. Yo le voy a decir dos. Yo no me puedo olvidar de un día que recé el rosario en España. Yo era seminarista. Puse mi imagen de la Virgen. Yo estaba jovencito, tendría como 22 años. La ventana abierta, un atardecer de primavera. Es inolvidable. Me arrodillé frente al escritorio y empecé a rezar el rosario de rodillas. Ahí estábamos solamente la Virgen y yo. No sé, no hay palabras para explicarles que ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. El sábado fui a Puerto Cabello y aprendí a ver lo que era un pueblo que ama a la Virgen. Cargaron la imagen de la Virgen por 4 horas, 5 kilómetros, de Rancho Grande a Cumboto, parándose en los hospitales por el megáfono hablándole a los enfermos. Era tan bello pasar por los bares donde estaban las prostitutas en la puerta, viendo pasar a la Virgen, y yo decía, seguro que a ellas, pobrecitas, que venden su cuerpo en ese bar, la Virgen también las bendice, porque es su mamá. Yo llevaba ese corazón encogidito, y en el camino recé 12 rosarios, y cuando llegué allá el 13º, por los 13 de mayo, 12 rosarios y todos con los misterios de dolor. Y Dios me regaló que en algunos de esos rosarios yo sentía que hasta mi cuerpo, no sé, todo mi ser se metía en Dios. Se metía en Dios, una cosa que uno mismo no la puede provocar. Yo después trataba de decir, ¿cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo hago yo para sentir lo que sentí? Que parecía que me metía a Dios en los misterios. Me pasó como 3 veces. El rosario es una verdadera oración contemplativa, rezado con la sencillez de un niño. Dígale, y dura 15 minutos. Ahora estamos rezando rosario todas las noches a las 9 de la noche. La gente que el edificio, que la reunión, que la calle, no es en la calle.
es en la casa. Y entonces usted empieza en la casa, no obliga a nadie, no es que decir, aquí no come más el que no reza el rosario conmigo, eso es pecado suyo. Usted se sienta y el que quiera que venga, invítelo. Si quieres, por lo menos el primer misterio lo rezas conmigo o vienes al final y me acompañas. Y si vienen y lo rezan completo, familia que reza unida, rezando el rosario, mire, usted trae la paz. La Virgen María, pégate de ella, lleva algo de ella siempre encima. Quiérela mucho, quiérela con ternura y tú verás cómo te ampara, cómo te escucha, cómo te ayuda.